¿Qué pasó ahí? Se había llegado a compartir bien tu pantalla, Daniel, ¿eh? Ah, bueno, ahí A ver, calculo que ahí se están ve. viendo. Sí, ahí se Sí. ve perfecto. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema que se llama teoría de decisiones. Este es un tema que cuando yo era alumno se daba junto con teoría de juegos, siempre se daba teoría de juegos y teoría de decisiones. Eh, a mí me gustaba este tema y me puse a profundizar un poco más, entonces así como amplié también el contenido de teoría de juegos que vimos en la otra clase, también amplié el de teoría de decisiones para hacerlo un poquito más completo y ver también la diferencia, ¿no? Porque si bien eran dos temas que se daban juntos, no están necesariamente ligados estos dos temas, ¿no? Porque como vimos, teoría de juegos estaba relacionado a analizar las estrategias de la otra parte interesada, ¿no? Ya sea en una negociación, ya sea, no sé, para encarar una propuesta comercial o un tema de marketing, o las aplicaciones que vimos que tiene aplicaciones en biología, eh, que cómo se interrelacionan eh, internamente las moléculas para llegar a la evolución de las especies. eh, y, y también tiene muchísimas otras aplicaciones, pero la aplicación por la cual se ganó el premio Nobel Teoría de Juegos fue, como dijimos, las aplicaciones económicas, ¿no? Y teoría de decisiones eh, sirve también para lograr justamente tomar una decisión en base a algo, ¿sí? Pero en esto vamos a tomarlo en base a cierta información, ¿no? No va a depender no va a depender de la interacción que tenemos con la otra persona que esté interesada por lo mismo que nosotros, sino va a depender de otros factores que vamos a ver, que son decisiones basadas en certeza o pueden ser decisiones basadas en riesgo o decisiones basadas en incertidumbre, que es lo que vamos a analizar ahora, ¿no? Vamos a arrancar por la primera, ¿no? El análisis de decisiones se usa para un proceso racional, dice acá, para seleccionar la mejor entre varias alternativas, que le vamos a llamar la bondad a esa alternativa que seleccionamos, y va a depender mucho de la calidad de la información que tengamos, ¿no? Como recién dije, bueno, vamos a analizar decisiones en base a la certidumbre, eh, que una decisión en base a la certidumbre, como la palabra lo dice, quiere decir que conocemos los datos, que ya tenemos la información. O sea que es algo determinístico, ¿no? Son datos determinísticos, quiere decir que ya sé exactamente el valor, lo único que tengo que saber es cuál me conviene más de esos valores que ya están determinados, ¿no? Que no hay duda sobre esos valores. Después vamos a ver lo que es una decisión en base a riesgo, que cuando hablamos de riesgo, eh, ahora está más de moda esta palabra, que cuando yo hice esta presentación, eh, era más difícil escuchar hablar de riesgo. Ahora, por ejemplo, la norma, la ISO 9001, la versión 2015 pide hacer análisis de riesgo. En lo que es seguridad e higiene ya se venían haciendo para el tema de accidentes, para un montón de cosas, análisis de riesgo, ¿no? Y uno cuando habla de riesgo, habla de, normalmente lo que se hace, se determina en base a una multiplicación, en base a la severidad que puede tener ese riesgo y la probabilidad de ocurrencia. Y en base a eso saca un valor que me define el riesgo. O sea, el riesgo más que nada está determinado por probabilidad, ¿no? No es un dato que diga exactamente tengo esto, ¿no? Tengo una probabilidad de que ocurra ese riesgo. Y a veces se lo pondera también en función de cuán significativo lo considero, ¿no? Pero básicamente depende de una probabilidad. Y después, lo otro que vamos a ver son datos en base a incertidumbre. Ya la palabra que incertidumbre, ¿qué me dice? Que, que los datos primero no son determinísticos como vimos en el primer punto, o sea que no tengo certeza de los datos. Después, la palabra incertidumbre también me está diciendo que no tengo tampoco una forma de
de llegar a esos datos por medio de una probabilidad, pues no tengo ningún tipo de certeza como para poder estimar una probabilidad tampoco. Así que vamos a ver en esos casos que, que no solo que no dispongo de los datos, sino que tampoco dispongo de un cierto valor como para estimarlo en base a una probabilidad, ¿qué hacemos ahí, no? Ahí ya es un poco más complejo el análisis y vamos a ver de qué manera encaramos una decisión con tan poca información, ¿no? Bueno, arrancamos por las decisiones bajo certidumbre. Acá en la presentación puse una pregunta que dice, ¿qué ejemplo podemos tomar de certidumbre de lo que vimos hasta ahora? Y el ejemplo que podemos llegar a dar muy fácilmente es el ejemplo, por ejemplo, de PERT, que PERT, que usamos para camino crítico, conocíamos los tiempos de cada tarea que ya estaban determinados. El ejemplo más típico que es construir una casa, decía, bueno, para pintar, yo sé que por metro cuadrado de pintura me lleva, no sé, 10 minutos el metro cuadrado, si tengo que pintar 100 metros cuadrados de pared, esos 10 minutos los multiplico por 100 y ya sé que voy a tardar 1000 minutos en pintar todo, ¿no? Entonces, estoy trabajando con datos determinísticos. Bueno, para ver la teoría de decisiones bajo certidumbre, primero vamos a ver un concepto que se llama proceso de jerarquía analítica. Acá le voy a leer lo que dice la presentación. Bajo esta metodología se ponderan las principales variables decisorias y se evalúa cada una de estas alternativas en cuestión respecto de cada variable, para luego obtener una valorización total para cada una de las alternativas. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo tengo información que lo que voy a hacer es ponderarla, y una vez que la pondere esa información, me va a dar un valor, y ese valor que obtenga de cada una de las ponderaciones va a ser lo que determine qué decisión me conviene encarar, ¿no? ¿Cuál es la decisión que va a satisfacer mis expectativas? Le voy a determinar en función de ese valor que yo obtenga, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Si yo tendría que tomar la decisión de seleccionar una vivienda eh, para una compra, ¿no? Yo me quiero mudar, quiero comprar una casa y voy a ver varias opciones y en base a eso tengo que tomar una decisión. Entonces, antes, para poder tomar esta decisión, voy a tener que definir qué es lo que para mí es importante, ¿no? Pues si no, en base a qué voy a tomar la decisión, tengo que definir primero qué es lo que me interesa a mí de una propiedad, qué es lo que yo más valoro, para después decir, bueno, eh, cuál de estas alternativas cumple más con lo que para mí es importante, ¿no? Que eso no quiere decir que para otro sea otra cosa, ¿no? Em, entonces, primero vamos a definir estos aspectos. Supongamos que en mi caso yo voy a valorar tres cosas más que el resto de las otras cosas, ¿no? Las tres cosas que para mí son críticas o son muy importantes es la cercanía al trabajo y o a los medios de transporte, el precio por metro cuadrado y la seguridad. Y a pesar de que estos tres criterios para mí son muy importantes, no todos tienen el mismo peso para mí. Por ejemplo, la seguridad, que es la tercera opción, tiene mucho más peso que las otras dos. O sea que yo la seguridad la voy a ponderar con un 50% y a la cercanía al trabajo o a medios de transporte un 25% y al precio por metro cuadrado un 25%. Entonces, una vez que definí qué es lo más importante para mí, recién ahí voy a poder evaluar qué decisión va a ser más adecuada en función a lo que ofrezca el mercado. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo acá, no? Estamos viendo que podemos llegar a hacer un análisis para cosas cotidianas de la vida, ¿no? Que eso no quita que si bien esto es un ejemplo de algo cotidiano que uno va a comprar por ahí una casa para vivir, también se puede utilizar en el trabajo, miles de cosas, para adquirir una máquina para trabajar, para definir entre distintas alternativas de una optimización de un proceso. Podría haber miles de aplicaciones en empresa, a pesar de que ahora estamos dando un ejemplo sencillo, porque
con este ejemplo por ahí es más fácil de entender el concepto, ¿no? Pero después esto uno lo puede traspolar a un montón de cosas, tanto en el ambiente laboral como en lo personal, ¿no? Porque cuando uno estudia ingeniería, les va a pasar que a la hora de tomar una decisión van a tratar de analizarla y no va a ser una decisión por decir, no, la verdad que entré a esta casa y me daba buena vibra, o los colores que tenía me energizaban y por eso voy a tomar la decisión. Es como uno, cuando es ingeniero, trata de valorizar todo y basarse en información concreta, ¿no? Para tomar una decisión y no en una percepción de momento que por ahí a veces sale bien o a veces puede salir mal, ¿no? Eh, esa es creo que es la diferencia de los que estudiamos esta carrera. Y por eso vamos a ver justamente una herramienta que nos va a ayudar a esto, ¿no? Entonces, bueno, dijimos que vamos a ponderar cada una de las cosas que consideramos importantes. Pero después vamos a ver qué nos ofrece el mercado. Supongamos que en el mercado podemos optar por un departamento, otro que es un PH, y una tercera alternativa que es una casa, ¿no? Y en base a los 3 criterios que definimos, que era cercanía, eh, precio por metro cuadrado y seguridad, a cada una de estas 3 alternativas le vamos a dar un valor. Entonces, por ejemplo, ¿no? Al departamento, que es la opción 1, vamos a decir que la cercanía le damos del 1 al 9, le vamos a dar 8, o sea que está muy cercana a mi trabajo o a a algún medio de transporte que me lleve al trabajo. Después, con respecto al precio por metro cuadrado, es un poco cara, entonces la voy a puntuar con 3. Y con respecto a la seguridad, es muy seguro este departamento, por ahí tiene una persona en la puerta 24 horas, entonces la puntúo con la calificación máxima que es 9. Después la alternativa 2, que es un pH. Este pH está intermedio, no es ni demasiado cerca ni demasiado lejos, entonces le ponemos un 4. El precio por metro cuadrado es económico, o sea, le voy a puntuar con 8, casi la calificación máxima, pues la máxima es 9. Y a nivel seguridad, es menos seguro por ahí que la alternativa 1, porque la estoy ponderando con 7, pero no está mal, digamos, ¿no? Tiene 7 en vez de 9. Y después el tercero, la tercera opción que tengo acá, que es la casa, con respecto a la cercanía al trabajo, es mejor que la alternativa 2, pero peor que la 1. Con respecto al precio por metro cuadrado, eh, es apenita más barato que el PH, pero bastante más caro que el departamento que vi primero. Y con respecto a la seguridad, tiene un 6. Eh, es la peor de las 3 alternativas, pero vamos a ver eh, el análisis en base a todo lo que yo considero importante, qué pesa más, ¿no? Bueno, entonces una vez que definimos esto, lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar el valor que yo le asigné por la ponderación que tenía cada una de estas alternativas. Entonces, yo digo, la alternativa 1 me dio 8 en cercanía, lo multiplico por el 25%, que era la ponderación que tenía este criterio, más 3, que era la puntuación que le di a precio por metro cuadrado, por la ponderación que tenía esta alternativa, que también es 0,25, y después el tema de seguridad lo multiplico por 0,5, que es la ponderación que tenía la seguridad, que es la que más pesa, la seguridad, pues la seguridad pesa tanto como la suma de las otras 2 alternativas, o sea, esto es un 50% y las otras alternativas un 25, es la que más pesa en mi decisión. Entonces hago la multiplicación del criterio más la suma por la multiplicación del otro criterio más la suma por la multiplicación del tercer criterio y me da 7,25 la alternativa 1. Lo mismo hago con la alternativa 2, que me da 6,50, y lo mismo hago con la alternativa 3, que me dio 6,25. Entonces, en base a estas 3 alternativas, lo que veo que, según mi ponderación, lo que más peso tiene es la alternativa 1, que era el departamento, porque me está dando que, en base a los criterios que yo definí, me está dando 7,25 de la calificación del 1 al 9, me está dando 7,25, o sea, que es la que más se acerca a mis expectativas, ¿no?
según este criterio. Bueno, con esto, con el proceso de regresión analítica en decisiones basadas en certidumbre. Bueno, si no hay duda, seguimos con el otro criterio. Bueno, vamos a continuar. Decisiones basadas en riesgo. Bueno, como dijimos, el riesgo está atado siempre a una probabilidad, ¿no? Acá lo que dice es, en condición de riesgo, las ventajas asociadas a cada alternativa de decisión se describen con distribución de probabilidad. Esto significa que puede estimarse la probabilidad asociada a cada uno de los distintos estados de la naturaleza posible. Bueno, y si vamos a dar un ejemplo, siguiendo la línea de lo que veníamos dando de ejemplo, podemos decir que si las decisiones bajo certidumbre podría ser la programación por camino crítico, esto podría ser el método de PERT, que a diferencia del Critical Path método, es que está basado en datos probabilistas, está en datos estimados, que si se acuerdan cuando lo vimos en clase, este método había empezado con la construcción del primer submarino nuclear, que no había datos históricos de cómo hacerlo, entonces uno decía, bueno, si bien no hay datos para construir este tipo de submarino, sabemos cómo se construye un submarino común. Entonces, en base a eso, planteábamos las diferencias. Decíamos, bueno, ¿qué diferencia hay pintar con una pintura que, que sea apta para la radiación que va a tener y que no se deteriore con la radiación? Y bueno, esta pintura por ahí es más espesa, entonces, bueno, no le va a llevar al mismo tiempo al pintor que la pintura común que usamos para el otro tipo de submarino. Entonces en base al tiempo que le lleva la pintura común, vamos a poner un tiempo medio, un tiempo pesimista y un tiempo optimista, porque no estoy seguro de cuánto va a tardar. Entonces, así vamos estimando cada una de las etapas del proyecto, basando en lo que conocemos, eh, que tenemos certeza, pero traspolándolo a este proyecto que es algo diferente, ¿no? Entonces, por eso estimamos las diferencias. Decimos, bueno, esto por ahí tarda un poquito más o tarda un poquito menos, y vamos viendo cómo estimar las probabilidades. Entonces, las decisiones bajo riesgo, lo que vamos a hacer es tratar de estimar una probabilidad, eh, si en este caso de los tiempos, en el caso de PERT, o puede ser probabilidad de otra cosa, como vamos a ver acá en un ejemplo, ¿no? Bueno, a diferencia del proceso de regresión analítica, la ventaja asociada es que cada alternativa se describe como una distribución de probabilidades, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos 10.000 pesos para invertir en una acción en la bolsa y tenemos dos alternativas. Se lo voy a explicar sobre el ejemplo para no leer todo el enunciado. La acción A, si el país crece, me da un 0,5 de ganancia, o sea, un 50% de lo que yo invertí. Como yo voy a invertir 10.000 pesos, en el caso de que al año siguiente el país crezca, voy a ganar 5.000 pesos. Pero si el país, en vez de crecer, decrece, voy a, voy a perder 0,2, o sea, 2.000 pesos. Para la acción B, en el caso que el año siguiente el país crezca, me va a dar un 0,15 de ganancia, o sea, 1.500 pesos voy a ganar, o sea, mucho menos de lo que ganaría en esta, pero en el caso de que el país no crezca, también la pérdida es mucho menor. Es del 0,05, se voy a perder 500 pesos, ¿sí? Eso es lo que dice acá en el enunciado. Y además me da un dato más, dice, de acuerdo a estudios de diversos organismos económicos, existe un 60% de probabilidad de que el país crezca el año próximo, en términos de PBI deflacionado. Entonces, basado en estas dos alternativas, dice, ¿dónde invertiría el dinero? ¿No? Estos son los datos que yo tengo, ¿sí? Tengo probabilidades de
tengo una estimación de que el país el año que viene va a crecer, una estimación de que hay una probabilidad del 60% de que crezca el país, y a su vez tengo el porcentaje de ganancia y de pérdida de cada una de las acciones, en caso de que crezca o de crezca el país. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar una decisión? Lo que vamos a hacer es calcular lo que definimos como rendimientos esperados, ¿sí? Entonces agarramos de este diagrama de árbol que tenemos acá, estos valores, y decimos, bueno, para la acción A, si el país crecía, yo ganaba 5.000 pesos. Entonces estos 5.000 los multiplico por que es la probabilidad de que el país crezca, que es el 60% de probabilidades. Pero si el país no crecía, la acción me iba a dar una pérdida de 2.000 pesos, que si la probabilidad de que el país crezca es de 0,6, la probabilidad de que el país no crezca es de 0,4, es el complemento, ¿no? Entonces hago 5.000 por 0,6 menos 2.000 por 0,4 y me da un número, 2.200. Y lo mismo hago para la otra alternativa, la alternativa de la acción B, que si el país crecía me daba 1.500 de ganancia por 0,6 menos 500 que si el país crecía yo perdía 500 pesos por 0,4 que es la probabilidad de que el país no crezca. Y me da 700. Entonces, ¿qué pasa? En función de este criterio que yo definí, me conviene agarrar esta opción de 2.200, ¿sí? Porque tengo muchas más probabilidades de ganar plata en función a este criterio del rendimiento esperado, ¿no? Y acá es una pregunta, ¿qué, qué decisión tomaría si la probabilidad de que crezca el país el próximo año es del 30%? ¿Sí? También lo que uno puede hacer con esto es evaluar distintas alternativas. Digo, bueno, si en vez del 60 fuera del 30%, pongo el 30 acá y el 70 acá, veo qué valores me da y veo si me cambia o no la decisión que yo tomaría, ¿no? Eso se los dejo de tarea. Bueno, hasta acá vimos decisiones bajo certidumbre, decisiones bajo riesgo, y lo que nos falta ver es decisiones bajo incertidumbre. ¿Alguna duda hasta acá? No, no, todo clarísimo. Bueno, vamos a seguir entonces. Decisiones bajo incertidumbre. Bueno, como dijimos, las decisiones bajo incertidumbre no cumple la condición de ser la de certidumbre, que es la que los datos son determinísticos, conocemos exactamente el valor de los datos, tampoco cumple con la condición de riesgo, que podemos obtener la probabilidad de ocurrencia. Si bien no tenemos el dato, podemos tener la probabilidad de que ocurra cierta cosa y con eso podemos hacer un análisis. Acá no tenemos ni la certidumbre, ni el dato determinístico, ni la probabilidad. Ninguna de esas dos cosas tenemos. Entonces, ¿cómo tomamos una decisión bajo incertidumbre? De acá que dice, al igual que en la toma de decisiones bajo riesgo, en esta situación la redistribución depende de los distintos estados de la naturaleza posible que son aleatorios. La principal diferencia radica en que bajo certidumbre, bueno, lo que acabo de explicar recién, no se dispone de información que permita estimar la probabilidad de ocurrencia asociada a cada uno de los estados de la naturaleza. Ejemplos de la vida real de decisiones bajo incertidumbre. Por ejemplo, un plan de negocio o un análisis de escenarios posibles en el futuro, ¿no? Y podría haber más ejemplos también de aplicaciones en las empresas o en la vida. Dadas las incertidumbres sobre los estados de la naturaleza posible, existen distintos criterios para llegar a una decisión, los cuales dependen de la manera de afrontar el riesgo que tenga cada individuo. No existen dos individuos que afronten el riesgo de la misma manera, ¿no? Eso se ve mucho, por ejemplo, los que operan en la bolsa, que hay gente que es más adversa al riesgo y hay gente que es más conservadora. Y no todos actuamos de la misma manera ante, por ejemplo, invertir en la bolsa o ante una decisión en la vida, podría ser una decisión de un negocio. Hay gente que dice, no, prefiero no expandir mucho la empresa porque si el país decrece, me voy a quedar con mucho activo y me puedo fundir. Y otro dice no, como hay probabilidades de que crezca, voy a invertir porque sé que me va a ir bien. Y hay gente que, bueno, arriesga más y hay gente que es más conservadora y prefiere por ahí no crecer mucho, pero asegurarse de lo que tiene, el negocio que tiene, va a seguir funcionando bien. No hay dos individuos
ante un riesgo actúen de la misma manera. ¿Por qué? Porque esto depende de muchísimas circunstancias, por eso es que hay muchas variables en juego. Entonces, vamos a analizar diferentes criterios para tomar decisiones bajo incertidumbre. Y hay matemáticos que se han tomado el trabajo de crear criterios como fue Laplace, que es el primer criterio que vamos a ver. Después hay otro criterio que se llama Minimax, hay otro que se llama el criterio de Savage y otro el de Hurwitz. Y ahora vamos a ver qué dice cada uno de estos criterios, ¿no? Bueno, acostumbrado a lo que vemos siempre en esta matriz, vamos a ver una matriz. Bueno, acá definimos las variables. A sub i son las distintas alternativas que vamos a ver en la matriz. E sub j son los estados de la naturaleza sub j. X y j, resultado esperado de las alternativas. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo que se va a ver mucho más claro. El criterio de Laplace nos plantea una formulita que es el máximo de la sumatoria de todas las variables dividido la n cantidad de variables. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto. Para ver la aplicación de este criterio y de los que sigan, vamos a plantear un ejemplo. Supongamos que una cadena de hotel 4 estrellas está considerando dos alternativas de inversión para hacer sus hoteles. Una es comprar un terreno próximo al aeropuerto, donde está ubicado en este momento, y otra es, como se conoce que hay planes de gobierno de mudar el aeropuerto metropolitano a otra zona, es comprar un terreno para construir el hotel cerca a la zona donde se estima donde está planteada la alternativa gobierno de mudar el aeropuerto, ¿no? Entonces está planteando dos opciones, o construirlo donde está actualmente el aeropuerto, o construirlo donde se estima que se puede llegar a mudar el aeropuerto, porque todavía no está definido si se va a mudar o no. ¿Sí? Entonces el criterio de Laplace define lo siguiente. Si el hotel A, que está cerca del aeropuerto A, digamos, el que están en la misma zona, ¿no? Si esto ocurre, que yo hago el hotel en la zona A y el aeropuerto continúa estando en la zona A, voy a ganar 13 unidades monetarias, pueden ser millones de dólares, lo que sea, digamos, ¿no? 13 voy a ganar. Si yo decido construir el hotel en el terreno A y el aeropuerto lo mudan al sector B, que es lo que está planeando el gobierno, voy a perder 12 unidades monetarias. En cambio, si el hotel lo construyo en la zona B y el aeropuerto permanece en la zona A, voy a perder 8 unidades monetarias, y si el aeropuerto lo construyo en la zona B y el aeropuerto se muda a la zona B, voy a ganar 11 unidades monetarias. Y después tengo la alternativa de construir un hotel en la zona A y otro en la zona B. Si eso ocurre, si el aeropuerto permanece en la zona A, con el hotel en la zona A voy a ganar 5, y si el aeropuerto se muda a la zona B, voy a perder 1 con el hotel de la zona B. Y después la otra opción es no invertir directamente en ninguna de las otras dos. No invierto nada. Entonces, con estos datos, ¿no? ¿Qué decisión tomaría? Entonces, lo que vimos que acá había una formulita que nos plantea Laplace que dice, eh, si yo hago la sumatoria de todo y lo divido n, ¿sí? O sea, si yo hago 13 menos 12 me da 1. Divido 2 porque n es igual a 2, son dos alternativas, me da 0,5, el valor que propone Laplace en su fórmula, ¿no? Lo mismo hago para el hotel B, hago menos 8 más 11 dividido 2 me da 1,5. 5 menos 1 dividido 2 me da 2. Bueno, 0 me da 0. Y en base a esto, defino que el máximo, como dice acá la fórmula, voy a volver a la fórmula, el máximo de estos números que obtuve es el 2. Entonces, según Laplace, de todas estas alternativas, yo debería considerar la de construir el hotel en la zona A y construir otro hotel en la zona B.
¿Cuál es el problema del criterio de Laplace? Digamos, el criterio de Laplace es un criterio, pero no es perfecto este criterio. Entonces dice, ¿cuál sería el problema de este criterio, de considerar la decisión en base al criterio de Laplace? Dice, difícilmente todos los estados de la naturaleza tengan la misma probabilidad de ocurrencia. Por otro lado, en este criterio es fundamental considerar absolutamente todos los estados de la naturaleza posibles, debiendo ser todos mutuamente excluyentes entre sí. Además, puede conducir a decisiones poco acertadas si la distribución de los resultados presenta una gran dispersión, dado que utiliza criterios de valor esperado. Ahora vamos a ver esto de la dispersión, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Digamos, como lo que estoy haciendo es una suma de alternativas y la divido, si entre estas alternativas hay mucha diferencia, a veces puede conducir a que la alternativa no sea la que más beneficios me da. Y también por ahí una persona que es muy adversa al riesgo diría, a mí no me importa que exista una probabilidad de que, no sé, por ejemplo en la B, no me importa que haya una probabilidad de que pierda 8 acá, pero tengo 11 de probabilidad de ganar acá y por ahí es más adversa al riesgo. Digamos, esto es un criterio, no quiere decir que este criterio de Laplace sea la mejor decisión, ¿sí? Em, para Laplace, sí, digamos, él dice que tenés que tomar esta decisión, pero ahora vamos a ver, por ejemplo, qué decisión tomaríamos con el criterio Maximin. ¿Sí? Maximin, el criterio este me plantea otra fórmula, que ahora la vamos a ver en un ejemplo. Me dice que el A sub i que voy a elegir va a ser el máximo entre los mínimos. ¿Sí? Dice, el criterio Maximin depende si estamos considerando utilidades o costos, respectivamente. Es más conservador ya que posee como objetivo maximizar las mínimas ganancias o minimizar las pérdidas. Se elige entonces la alternativa A sub i asociada a esta fórmula que estamos acá. Criterio Maximin para el mismo ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo, no? De los valores que yo tenía en el cuadro inicial, voy a tomar los mínimos de cada una de las alternativas. Para el hotel A, yo tengo que si se construye el aeropuerto en A, gano 13, y se construye en B, pierdo 12. Entonces yo tomo el mínimo, que si se construye en B, pierdo 12, entonces pongo como resultado esperado menos 12 acá. En el hotel B, el mínimo es, en el caso que el aeropuerto permanezca en la zona A, entonces me da menos 8, pongo el mínimo, menos 8. Para construir el hotel en A y B, también pongo el mínimo, que es menos 1. Y así, bueno, en 0, 0, ¿no? Pongo todos los mínimos en los resultados esperados. Y de todos los mínimos tomo el máximo, que en este caso, como son todos negativos, los mínimos, me dice que no invierta nada. ¿Por qué? Porque esta alternativa Maximin es mucho más conservadora que la alternativa anterior, porque en la alternativa anterior me decía, construí los dos hoteles, construí en la zona A y construí en la zona B, a pesar de que si el aeropuerto se mudaba a la zona B yo perdía plata, ¿sí? Pero como perdía poca plata acá y tenía posibilidades de ganar, optó por esta opción, Laplace, digamos, en base a su criterio. Pero el criterio Maximin es mucho más conservador. Directamente dice, si hay un mínimo de chances de perder, prefiero no invertir nada antes de tener una posible pérdida. ¿Sí? Son criterios diferentes, no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Bueno, ¿cuál es el problema de este criterio? Que puede llevar a decisiones poco adecuadas. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera estos valores, ¿no? Cambiamos los valores del ejemplo. Para el hotel A en la zona, y el aeropuerto permanezca en la zona A, me da de 1000, pero si el hotel está en A y el aeropuerto se muda a la zona de B, gano 99. O sea, hay poca diferencia si el aeropuerto se muda en mi ganancia. Hay muy poca diferencia. Y en el caso del hotel en la zona de B, también tengo muy poca diferencia que si el aeropuerto permanece en la zona A o se muda en B, en uno gano 110 y en el otro gano 100, o sea, muy poca diferencia de ganancia. Entonces, en base al resultado esperado, yo tengo que poner los mínimos y tomar el máximo de los mínimos, que en este caso me diría que construya el hotel en B. ¿Sí? ¿Por qué? Me puede llevar a decisiones poco adecuadas, como dice acá el título, y porque fíjense, me dice que construya el hotel en B
para minimizar la pérdida de ganancias, sería, pues en todos gano, porque si acá gano 100, acá podría perder un peso si se da esta opción, pero si el aeropuerto se construye en B, acá ganaría 1000 y acá ganaría 110. O sea, por no perder un peso, no está arriesgándose a ganar 1000 pesos, ¿entiende? Digamos, si yo tomaría esta opción, está la chance de que gane 99 o que gane 1000, depende qué decisión tome el gobierno, que no lo sabemos de antemano. Y acá está priorizando no perder un peso, que es muy poca diferencia, o peso o una unidad monetaria en realidad. Está priorizando no perder una unidad monetaria cuando no está mirando que si se da la otra opción ganás muchísimo más, porque con esta ganás 1000 y con esta ganás 110 nada más. O sea que creo que sería mucho más lógico arriesgarse a ganar 1000, y no me interesaría si se da esta opción y pierdo solo una unidad monetaria, pues la diferencia es muy mínima, ¿no? En cambio, si se da esta opción, gano muchísimo más que en esta. Y bueno, por eso todos los criterios tienen sus pros y sus contras, y ningún criterio es mejor que el otro. No sé si se entiende esto, ¿no? Porque yo te trato de explicar, pero por ahí es medio rebuscado explicar los números de la matriz. Si no fui claro, díganme y lo explicaré de otra manera. Bueno, si no hay duda, seguimos entonces. Después hay otro criterio que es el de Huswich, que este criterio plantea una fórmula un poquito más compleja que habla más del peso que uno le da al riesgo, ¿no? Dice, el criterio representa un intervalo de actividades desde la más optimista hasta la más pesimista. En las condiciones más optimistas se elige la acción que proporciona el máximo A sub I y el máximo E sub J. O sea, esto es así, en la fórmula yo tengo una variable alfa, ¿sí? Que la multiplico por el máximo valor, y a 1 menos alfa lo multiplico por el mínimo valor. Y de este resultado voy a tomar el máximo. Alfa va a tener un valor entre 0 y 1, dependiendo cuán optimista yo soy, ¿no? Si yo soy muy optimista que se va a dar esa opción, le voy a dar 1. Y si soy súper pesimista, le voy a dar 0. Y si estoy en el medio, le daré 0,5 a alfa de valor, ¿sí? Para el caso de que estemos trabajando con beneficios, buscamos el máximo, y en el caso que estemos trabajando con costo, vamos a buscar el mínimo. Y viendo en el ejemplo, que es más fácil de entender esa fórmula, supongamos que vamos a tomar un alfa de 0,4, ¿sí? Que es un poquito abajo de la media, de 0,5, 0,4 le damos valor a alfa. O sea que soy un poquito más pesimista que optimista, pero no tanto, digamos. Estoy un poquito abajo de la media. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos de los hoteles con los aeropuertos, acá tenemos la tabla inicial, acá tenemos el mínimo, acá tenemos el máximo, y si hacemos 0,4 por el máximo, más que acá está multiplicado por un menos, o sea, termina quedando menos 12 por 1 menos alfa, y me va a dar un valor de menos 12 esto, ¿sí? Como dice acá la fórmula esta. Si yo multiplico alfa por el máximo más 1 menos alfa por el mínimo, o sea, 0,4 por 11 menos 8 por 0,6 me tendría que dar menos 0,4. Y si hago 0,4 por 5 menos 1 por 0,6 me da 1,4. ¿Sí? Entonces, una vez que obtengo todos los valores con la fórmula que propone Hurwitz, el valor que yo tendría que optar es el de 1,4, que corresponde a invertir en la zona A y en la zona B, que es lo mismo que me había dado el criterio de Laplace.
Y por último, tenemos el criterio de Savage, ¿sí? Savage argumenta de que los estados de la naturaleza no son controlables, que no todos los estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrencia, como se plantea por ahí en el caso anterior, y él propone otro tipo de fórmula para obtener los resultados, ¿no? En el caso de beneficio me dice que yo tome el máximo de las diferencias de x sub y que haga el máximo menos los otros x sub y en el caso de que estemos trabajando con costos, que multiplica a cada uno de los x sub le reste el mínimo, ¿sí? Entonces, vamos a verlo en la práctica. Si yo vuelvo a la matriz inicial que teníamos, yo acá tengo un 13, acá tengo un menos 8, acá tengo un 5 y acá tengo un 0, ¿no? Entonces me dice, el criterio este me dice que tome el máximo en este caso es 13. Y a este valor máximo se lo resta a cada uno de los x sub i, o sea, a 13 lo resto a sí mismo me va a dar 0. Entonces si yo vengo acá eh, al criterio de Savage, tengo un 0 porque es 13 menos 13. Volvemos acá a la tabla inicial y tengo, en el segundo campo tengo un menos 8. Entonces si yo hago 13 menos 8, me termina dando 13 más 8. Y 13 más 8 da 21. O sea que acá tendría que tener 21 y vinimos acá y exactamente me da 21. Vamos a ver el tercero. Yo acá tengo 5. Entonces si hago 13 menos 5 me va a dar 8. Entonces venimos acá y tenemos 8. Y como acá yo tenía un 0, hago 13 menos 0, me da 13. Y así. Y lo mismo con la segunda columna. Busco el máximo, que en la segunda columna tengo como máximo 11. Entonces hago 11 menos 11, 0. 11 menos 12 me va a dar 24. Acá para donde está el menos 1 hago 11 menos 1 me va a dar 12. Y 11 menos 0 me va a dar 11. ¿Sí? Y así tenemos todos estos resultados de acá. Una vez que ya obtuve estos valores y formé la nueva matriz, la matriz que me pide Savage, voy a obtener un valor que vamos a llamarlo R sub i, que va a ser el máximo de cada una de las alternativas. O sea, para el hotel A, en base a estos valores, voy a tomar el máximo que es 23, el hotel B, en la zona B voy a tomar el 21, para construir el hotel en la zona A y en la B voy a tomar el máximo que es 12, y no construir ninguno de los hoteles voy a tomar el máximo que es 13. De todas estas alternativas, me voy a quedar con la más chica, que es 12, que curiosamente coincide con dos de los criterios que ya vimos, que era el de Laplace y el de Hurwitz, ¿no? Y el maximin no coincide. Así que es la de construir el hotel en A y B. Y bueno, y como todo, los criterios tienen sus ventajas y sus desventajas. Acá explico un poco lo que les expliqué recién, cómo calcularlo. Y cada uno de los criterios tiene sus ventajas y sus desventajas. Ninguno es ideal. ¿Cuál es el problema de este criterio? Que puede llevar a decisiones algo paradójicas. Y vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo una tabla de 2×2 donde tengo estos valores. Hago hago el cálculo que me pide Savage, hago 9 menos 9, 0, 9 menos 4, 5, acá tomo el 6, que es el mayor, hago 6 menos 2, 4, 6 menos 6, 0, y según el criterio de Savage, me dice que tengo que poner los máximos y tomar el mínimo de los máximos, que en este caso es 4. ¿Y qué pasa si le agrego una tercera alternativa? Si le agrego una tercera alternativa, me está diciendo que, en principio me decía que tome la alternativa 1, yo le agrego una tercera. Cuando le agrego la tercera me dice que tome la alternativa 2 y descarte la 1. Digamos, entonces a veces no tiene mucha lógica esto, pues decís, si en principio la descarté porque cuando agrego una tercera me dice que tome la 2, ¿no? Son un poco las cosas que tienen cada uno de los métodos, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y ninguno de estos criterios es mejor que el otro, sino uno podría determinar qué criterio usa según si uno es más adverso al riesgo o menos adverso al riesgo, eh, si cree que hay más chances que ocurra una alternativa que ocurra la otra alternativa, o
simplemente porque es un método con el cual uno se siente más representado, o porque considera que para un caso determinado es más conveniente un método y para otro caso es más conveniente el otro método, pero no hay un método que sea mejor que el otro, simplemente son métodos diferentes. Los 4 métodos son, podría decirse, igual de convenientes, igual de perjudiciales, digamos. Todos tienen ventajas y desventajas, y depende cada uno, y cada uno que considere como importante y a qué lo aplique, va a decir optar por un método o optar por otro método, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que tenía para darles de teoría de decisiones, que como dije, a diferencia de teoría de juegos, esto no está basado en las decisiones que toma la otra parte interesada, sino en datos ya sean determinísticos, probabilísticos o datos que obtenemos de la incertidumbre, ¿no? Así que no sé si tienen dudas, quieren que me explaye más en algo.